Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy. En primer lugar, el analista venezolano Pedro Burelli. Bienvenido, como siempre, a esta mesa. Buenos días, Juan Carlos. El presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shifter. Bienvenido también. Muchas gracias, Juan Carlos. Y José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Esta noticia tiene que ver con Venezuela, su país. Hubo elecciones legislativas ayer, elecciones para la Asamblea Nacional. Estaban en juego 167 escaños que tiene ese organismo, el máximo del poder legislativo. Y según los primeros resultados que se han conocido hasta hace pocos minutos, la oposición, la Mesa de Unidad Nacional, ha logrado 99 de esos 167 escaños. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, el oficialista, el partido chavista, ha conseguido 46 escaños. Es decir que duplicó la oposición al partido de gobierno. Faltan 22 escaños por conocerse, de los cuales 3 están atribuidos a los indígenas venezolanos. De manera que no se sabe hasta dónde puede llegar la ventaja de la oposición. Algunos consideran que puede llegar a los 110 escaños, otros creen que a los 113 escaños. Muy bien. El presidente Nicolás Maduro aceptó la derrota, dijo que esto era consecuencia de una guerra económica y por supuesto hubo alborozo en las filas de la oposición. Estaban los distintos representantes de los partidos opositores anoche celebrando y también Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el dirigente opositor que lleva en prisión más de un año, prácticamente se van a cumplir los 2 años. Aquí la primera pregunta es, ¿qué va a pasar en Venezuela? Porque ocurre lo siguiente. Con 84 escaños, y estos ya los pasó la oposición, pues los opositores pueden elegir fiscal, los magistrados de la Corte, incluso pueden aprobar una ley de amnistía que podría mandar a la calle a los presos políticos. Si logran 101 escaños, que se ve fácil, pues podrían, por ejemplo, expedir una ley habilitante al presidente de la República. Si pasan de los 102 escaños, que son 2/3 partes, ahí ya podrían hacer una gran cantidad de cosas porque es una mayoría muy, muy amplia. ¿Qué va a pasar en Venezuela con este resultado? ¿Cómo va a cambiar el curso político? Juan Carlos, lo que hubo en Venezuela ayer fue una elección parlamentaria, pero en realidad estaba bañada de plebiscito y el resultado obviamente es que el mandato de la revolución le fue revocado. Y ese es el gran dilema ahora. El éxito de la oposición ahora se traduce en el manejo de muchísima mayor crispación política, porque la realidad es que después de una celebración más que justificada, la lucha ha sido tenaz durante muchísimo tiempo, ha sido la lucha verdaderamente de David contra Goliat. El país está quebrado, pero que cuando digo quebrado es literalmente quebrado. La Tesorería Nacional no tiene un centavo. La Tesorería Nacional se ha estado financiando con lavado de dinero, utilizando a Petróleo de Venezuela como la lavadora de dinero para introducirlo y mantener a un gobierno funcionando. Pero la misma Petróleo de Venezuela se ha encontrado con dinero para importar lo que necesita, los insumos y los productos que necesita para generar exportaciones. Ese dilema de un país quebrado, un país con hambre, un país donde la gente se está muriendo sin medicinas, ese país y la crisis humanitaria que el país tiene hoy, eso no cambió. El resultado electoral es maravilloso y hay que celebrarlo y hay que felicitar a todos, porque aquí hubo una combinación del grupo que desnudó al gobierno y el grupo que con votos lo sacó. Pero claro, también hay que darnos cuenta que la caída de los precios del petróleo contribuyeron muchísimo a quitarle el margen de maniobra a un gobierno ramplón y de criminales. Esa combinación logró este éxito, pero ahora tenemos la realidad. Ahora tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que un país de 29 millones de personas no tiene $1 en su haber. Es decir, imagínense que tú no tuvieras un céntimo en tu chequera y que tu tarjeta de crédito estuviese bloqueada y fueras mala paga, mal crédito y nadie te quisiera prestar. La crisis de gobernabilidad es, tenemos que buscar un mecanismo, no en la legislatura, porque comienza dentro de un mes, sino qué se hace en este mes donde no hay alimentos en la calle, donde no hay medicinas y donde hay un sentido que, como siempre ocurre cuando un triunfo tan aplastante, en que lo que tampoco vas a encontrar es a un madurista en la calle.
Porque ese es el otro fenómeno cuando se caen estos procesos, que realmente se le voltea a todo el mundo al gobierno, empezarán ministros a decir yo no quería estar aquí, militares diciendo yo no estaba en esto, fiscales contando más cuentos, y yo creo que la crisis que ya tenía lo que hizo es exacerbarse. Entonces es un momento muy delicado. El cálculo preciso, una vez que sabemos lo aplastante de la victoria, de qué se puede hacer, nada, porque eso ocurre dentro de un mes. Lo importante es que ocurre de aquí a un mes. Claro, pero una pregunta antes de ir con Michael Shifter, pero es verdad que hay unos sobrinos políticos del presidente Maduro que están acusados, están detenidos por narcotráfico en Nueva York, es verdad que hay acusaciones por narcotráfico contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, pero entonces usted lo que está sugiriendo es que prácticamente el gobierno se cayó porque Nicolás Maduro tiene un periodo hasta el año 2019. Yo creo que la capacidad de gobernar, en cuanto a que no tiene mandato, no tiene credibilidad, no es competente, de paso tiene acusaciones de todo tipo encima, y el mundo no le va ni a regalar dinero, y mucho menos va a entrar los organismos multilaterales a empezar a negociar un plan de rescate, que es lo que este país necesita. Tomaste el país más rico de América Latina y lo volviste en el país más pobre, donde tú tienes una situación tan absurda como que el ingreso mínimo está rondando cerca de los $12, y un tanque de gasolina lo estamos vendiendo por 0.15 de un centavo de dólar. 0.15 de un centavo de dólar. Un tanque entero de gasolina no vale $1, pero estamos importando gasolina, que ya tenemos cómo importarla, porque no hay dinero para importarla, para regalarla y para que unos militares y otros se lo lleven de contrabando al país. Entonces, la ecuación chavista, el modelo chavista de gobierno corrupto y muy narcotizado, sí, ese explotó. Ahora, ¿qué viene después? Ese es el gran reto que tienen el país entero y todos los que lucharon en la primera fila por esta democracia. Y ahora viene la parte difícil. Michael Shifter, usted es uno de los mayores expertos en Estados Unidos de América Latina, y el diálogo interamericano, la institución que usted preside, es una de las de mayor prestigio en lo que tiene que ver con análisis de la región. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Bueno, yo creo que Pedro me ha enseñado mucho y él es, como siempre, muy optimista sobre la situación económica en Venezuela. Mire, yo creo que hay un gran nivel de incertidumbre. Si uno, siempre en estas situaciones, uno tiene que obligarse de pensar los mejores escenarios, ser optimista. Pero francamente, a pesar de la gran celebración, que creo que fue un gran avance ayer por la democracia, y un golpe fuerte, y estoy de acuerdo con Pedro en ese análisis, es muy difícil imaginar en el corto plazo que va a haber un escenario muy optimista, que va a bajar tensiones. Porque es cierto lo que dice Pedro, y entonces yo creo que los otros poderes, o sea, hay 5 poderes en el gobierno, los otros poderes están bajo control del chavismo todavía. Y va a haber pugnas internas feroces, ya hay. Diosdado Cabello ya no va a ser presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a ser él? Diosdado Cabello, porque es el número 2 del chavismo. El número 2 del chavismo. Obviamente hay muchas tensiones con Maduro ahí. O sea, yo creo que es gobernar Venezuela. Estoy de acuerdo con Pedro, pero tampoco no debería, se puede ir funcionando a medias, ¿no? sin colapsar, digamos. O sea, yo creo que nunca debería subestimar la capacidad del gobierno porque hay muchos intereses por medio. Hay muchos intereses por medio acumulados. Pero tiene la tormenta perfecta. Esto fue la tormenta perfecta. Cuando tú le introduces el tema petrolero, un país con 220 mil millones de barriles, que no vale nada, eso, porque no puedes producir uno más porque el mercado no te lo toma. Lo que produzcas te genera pérdidas, porque no estás produciendo por debajo de costo. Lo que vendes no te lo pagan. Y todo lo que te llega es insuficiente para la necesidad del país. Es decir, es la primera vez en 100 años, Michael, en 100 años que el petróleo no va a ser la salvación de Venezuela. Pero esa gente por primera vez se revirtió. Esto es un tema distinto, es un tema externo y coyuntural, que por primera vez a un país petrolero se le tuerce la ecuación y la muletilla, que el petróleo siempre lo salvaba de sus problemas. Claro, pero hay poderes allí que están aferrados que no va a soltar fácilmente. Pero ya viste la Fuerza Armada ayer. La Fuerza Armada se le volteó definitivamente y no permitió que se jugara con la voluntad popular. Sí, claro. Bueno. ¿Pero usted cree que podrá seguir funcionando el gobierno por un tiempo, por lo menos? Pues sí.
Sí, yo creo que sí, pero yo creo que va a haber, en el corto plazo yo veo tensiones, o sea, yo creo que esto es muy positivo, obviamente hay un equilibrio por primera vez en 16 años en Venezuela, eso es muy, muy importante, pero de ahí para resolver los problemas y seguir adelante y llegar a un consenso, un acuerdo, lo que necesita el país es un nivel de conciliación, de consensos justamente para tratar esos problemas tan profundos que señala Pedro Borelli, y no lo veo como de aquí a llegar ahí en el corto plazo. López Zamora. Pero yo creo, fíjate, con todo, yo siento que fue una jornada cívica ejemplar. Primero que nada, de la participación. Estamos hablando del 74%. Es un número que envidiarían en Estados Unidos para elecciones intermedias y cualquier otro país, yo creo que del mundo. Esto habla un poco del nivel de importancia que le está dando la población venezolana. Y por otra parte, yo escuché en la noche, en la madrugada también, en la mañana, las expresiones de la oposición. Y me llamó mucho la atención que la propia Lilian Tintori estaba hablando, no estamos hablando aquí de venganza, no estamos hablando de revancha, estamos hablando de paz y cómo vamos a resolver los problemas del país. Lo mismo hizo la Mesa de Unidad Democrática. Y bueno, y hay que reconocer, después de estas elecciones en las que hablamos en esta misma mesa de cómo se estaban constituyendo en elecciones de Estado, donde se dieron cochinitos y taxis, y se habló de que iban a ganar a toda costa, y se habló de derrame de sangre, realmente la civilidad que el presidente Nicolás Maduro fue y reconoció su derrota, ¿no? Con todas las salvedades y mandó puntillas ahí, pero bueno, al final reconoció. Entonces yo creo que por lo menos, al menos retóricamente, existe esta disposición por parte de la oposición a construir a partir de lo que se dio. Se dijo que fue una victoria humilde, que van a responder en consecuencia. Entonces yo creo que por lo menos a ese nivel es muy loable, es que encomiable que estén hablando en términos positivos y ojalá esto permita construir acuerdos políticos en lo que toma la Asamblea y en adelante. Michael, esto se suma, esta derrota del chavismo, a la derrota del oficialismo en la Argentina el pasado 22 de noviembre. Daniel Scioli, un hombre de centroizquierda, fue derrotado por Mauricio Macri, un candidato de centroderecha. Macri incluso había dicho que iba a solicitarle a Mercosur la suspensión de Venezuela por no estar cumpliendo con los estándares democráticos. En las últimas horas dijo que ya no piensa presentar esa solicitud justamente porque Maduro ha reconocido la derrota, ya ha reconocido el triunfo de la oposición en Venezuela. ¿Va a dar un giro político a América Latina o por lo menos Sudamérica y va a voltear a la derecha? No estoy muy convencido de esto. Lo que sí estamos viendo es que algunos modelos no están funcionando y la gente ya está harta y está rechazando. No es que la gente va de izquierda a derecha, no es que hay más venezolanos que son de derecha o argentinos que son de derecha ahora que hace 5 años o 10 años. Es que están rechazando los resultados de un gobierno fracasado, que Venezuela es el caso más dramático, pero en Argentina también tienen inflación alta, tienen problemas económicos. ¿Y Brasil? Y Brasil también. O sea, Brasil es un caso un poco distinto, pero Brasil también. Pero esto no es tanto un giro ideológico. Yo creo que si tú miras las encuestas y dices que la gente básicamente está en el centro un poco izquierda, centro un poco derecha, pero básicamente en el centro. Quieren un gobierno que funcione, que produzca resultados. En Venezuela es un desastre, en Argentina también, y la gente quiere un cambio, es natural, es parte de los ritmos y la naturaleza de la democracia, alterar el poder. Yo creo que estamos viendo eso, un ciclo de gobiernos que no están produciendo resultados, un rechazo para sacarlos del poder en algunos casos, pero no deberíamos pensar que ideológicamente la gente está cambiando su concepto, que eran de izquierda y ahora son de derecha. Yo no comparto ese análisis. ¿Coincide con ese análisis? Totalmente de acuerdo. Yo creo que mientras más se informa la gente, más lo que la gente quiere es un gobierno que funcione. Y te das cuenta que el rol de los alcaldes, por ejemplo, en los países, el alcalde es el que maneja la ciudad. Cuando un gobierno nacional empieza a ser imposible la gestión, porque entonces los problemas macro se llevan por delante, los problemas micro de la vida diaria, yo creo que la gente pide cambio. Yo creo que el populismo es lo que está en cuestión. Y obviamente el populismo sin dinero, que es el caso de los países como Argentina, Brasil, en la medida que está en una crisis profunda, y Venezuela, que quedó arruinada, ese modelo es el que fracasó. También es una advertencia un poco, yo creo que aquí hay que ser un poquito menos gritón, un poquito más eficiente y un poquito más responsable en el manejo del dinero de todos. ¿Usted cree que Nicolás Maduro va a terminar el periodo? No lo termina. Yo dudo que termine el año. ¿Usted cree que va a renunciar? Yo creo que las fuerzas que se están dando... Venezuela tiene una urgencia, que es la principal urgencia que tiene Venezuela ahorita, un problema humanitario. Esto no es un tema político, esto es un tema de asamblea. En Venezuela hay gente que no come. Hay gente poniendo a sus hijos a dormir todas las noches sin comida. Hay gente que se está muriendo de enfermedades normales simplemente porque no hay medicinas básicas.
Esa ayuda que necesita Venezuela humanitaria no la puede manejar un gobierno de malandros, de narcos e incompetentes. El mundo no va a aceptar eso. Pero hay que pensar de cómo ir de aquí para allá. Claro. ¿no? Esto se renuncia y quién lo reemplaza. Bueno, y cuáles son los mecanismos de cómo funciona. Esto no está pensado. Claro, no está pensado, pero ¿qué pasa? El fracaso está claro, pero cómo funciona la dinámica. El hecho, Michael, que no tengamos una solución, no quiere decir que no tengamos un problema. ¿Okay? Yo reconozco el problema. Lo que pasa es que estoy tratando de imaginar cuál es el escenario. Claro, cómo resolverla. Pero mucha gente no se estaba imaginando que íbamos a tener un triunfo como este tampoco. Entonces, poquito a poco, la gente que ha sido muy escéptica, entre ellos muchos amigos tuyos, van a tener que acostumbrarse a que estas cosas no van según los diseños de los think tanks. Bueno, mucha gente ha sido escéptica, eso es natural. López Amor. Sí, yo francamente, obviamente con el beneficio de que Pedro conoce mejor la situación de su propio país, yo no veo personalmente ningún escenario en el cual Nicolás Maduro renuncie, ¿no? A pesar de que hay esta nube, ¿no?, de controversia, etcétera. Obviamente yo creo que él percibiría que hace mejor defendiéndose desde el poder que fuera del poder, pero ojalá, yo insisto, ¿no?, ojalá que sea un llamado de atención justamente al pragmatismo de que si los gobiernos no están funcionando tienen que dar resultados, y que la oposición, ahora que tiene esta mayoría clara, rotunda, inobjetable, aproveche esta coyuntura para hacer cambios que requiere el país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Michael, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, este domingo a las 8 de la noche, el pasado domingo, habló en directo desde la oficina Oval. Es la tercera vez que lo hace en los 7 años de presidencia, hablar desde su propio despacho. En todos los periódicos aparecen los titulares. Este es el caso del USA Today, que dice vamos a prevalecer, vamos a triunfar. Y se refería Obama al Estado Islámico, a este grupo que ha cometido atentados terroristas y que quiere organizar un califato entre Irak y Siria. Se refería Obama a la matanza de 14 personas en San Bernardino, muy reciente, en el estado de California, y también a la muerte el pasado viernes 13 en París de 130 personas a manos del Estado Islámico. Y Obama dijo en términos generales que Estados Unidos va a derrotar al terrorismo. Volvió a decir que en Estados Unidos hay un gran problema, y es que hay mucho acceso a las armas de fuego. Los ciudadanos pueden comprar un arma de fuego prácticamente en cualquier parte. Y dijo además que no debería la gente entender que aquí lo que es una lucha entre Estados Unidos y el Islam. Él dice que el Estado Islámico, y es verdad, es un grupo muy pequeño de gente que forma radical dentro de una religión como el Islam, donde hay 1.000 millones de personas, la mayor parte de las cuales son pacíficas. Y además señaló Obama que la mayor parte de las víctimas causadas por el Estado Islámico son musulmanes. Sin embargo, hay quienes dicen, los republicanos en la oposición critican a Obama, y hay quienes dicen que en cierto modo la presidencia de Obama se acabó, porque de aquí en adelante lo único que tiene que hacer es impedir que llegue a haber un atentado del Estado Islámico en territorio estadounidense. La mujer, una de las dos responsables de los ataques en San Bernardino, había en su página de Facebook señalado que ella es seguidora del Estado Islámico, pero no hay una claridad de que haya una relación directa. ¿Usted cree que la situación para Obama es tan complicada que realmente de aquí para allá, lo que le resta de él hasta el 20 de enero de 2017, lo único que tiene que hacer para que no se le acabe su presidencia es impedir un atentado? Bueno, se hizo el discurso el domingo porque el nivel de desaprobación para su manejo de todo ese tema está muy alta, está más de 60%. Entonces yo creo que mucha gente lo acercaron de su propio partido, dice que hay que hacer algo. Hay que comunicar, hay que realmente señalar que esto salva en serio, que no lo había hecho antes. Entonces yo creo que hubo mucha presión para que lo hiciera. Yo no sé cuánto logró en su discurso, vamos a ver las reacciones después, pero yo creo que usó retórica un poco más fuerte, con más fuerza. Me parece, las cosas que dijo me pareció que está bien, pero básicamente siguiendo el mismo camino que había planteado hace tiempo contra el Estado Islámico. Entonces no creo que no hay un gran giro en la política. Y yo creo que la gente está en Estados Unidos, creo que después del 11 de septiembre de 2001 están en una situación de mucho temor, tienen mucho miedo de inseguridad. Y creo que Obama no está recibiendo el respaldo que él piensa que debería recibir. Entonces, no sé, de aquí para el final, hasta Hillary Clinton dijo que no estamos ganando la guerra contra el Estado Islámico. Entonces, esto quiere decir, si no estamos ganando, esto obliga a un cambio de estrategia. Y lo que escuché del presidente Obama estuvo bien en muchas partes,
pero no escuché un cambio de estrategia. Entonces, yo creo que para él políticamente va a seguir siendo un problema. ¿Le falta energía a Obama en esos planteamientos que hizo? ¿Le faltó energía? No, yo creo que energía le sobra. Todos sabemos cómo se le llama la figura del presidente en la situación de Obama, ¿no? Un lame duck, que quiero traducir como un pato de ornato para no utilizar unas traducciones más crudas, ¿no? Sí. Y obviamente eso explica por qué hace su tercera aparición en horario estelar, en domingo por la noche, donde millones de personas están escuchándolo. Eso lo entiendo muy bien. Pero hay un problema serio. Porque habló de cosas positivas con las que muy poca gente puede estar en desacuerdo. Habló de la necesidad, por ejemplo, de que se cree esta ley donde impida que las personas que están en las listas de no vuelo, que tampoco puedan comprar armas. Habló de la necesidad de restablecer, por ejemplo, la prohibición de armas de asalto, que expiró en 2004 con George W. Bush. Hace unos minutos antes de venir al programa, la Suprema Corte validó una ley similar en el estado de Illinois. Habló de la importancia de una resolución contra la guerra, de aumentar la coordinación con los aliados, de que Turquía cierre su frontera con Siria. El gran problema es que si todo eso lo llevas a cabo, no hubiera evitado San Bernardino. Entonces, el gran problema que tiene Estados Unidos, por desgracia, es esta posibilidad, ¿no?, real de que estos seres que se sienten inspirados por el Estado Islámico están cometiendo actos fuera del radar. No hubo probablemente ninguna comunicación que detectar entre el Estado Islámico y esta gente porque realmente no se comunicaron. Esta gente no estaba en ninguna lista de terroristas, no estaba siendo seguida por ninguna agencia federal. Esa es la gran pesadilla de este país. Entonces yo coincido con Michael, probablemente ante esa lógica, ¿no?, lo que la gente hubiera esperado es que hubiera un cambio. Y Obama fue muy claro, no va a haber tropas terrestres ni en Irak ni en Siria, la estrategia se mantiene y evidentemente está llenando el vacío político que genera esta ansiedad de la población y que entonces tienes a voces como Donald Trump o gente de derecha que está hablando de monitorear las mezquitas y monitorear a los musulmanes y hablando cosas que evidentemente van contra toda lógica, incluso de una estrategia antiterrorista. Entonces yo creo que el presidente hizo bien. Por desgracia, el problema de Estados Unidos con esta amenaza latente sigue vigente. Pedro Burelli. Yo creo que es un discurso que cuando se lea y vea uno todos los matices que estamos mencionando, hay tantos matices que es difícil que la gente entienda qué fue lo que dijo. Leído es mejor, leído y entendido es mejor. En cuanto a la capacidad de reaccionar, él está reaccionando a cantidades de audiencias. Él está hablando del mundo islámico, le está mandando un mensaje al Estado Islámico, le estaba diciendo algo a sus aliados, le estaba diciendo algo a los republicanos, le está diciendo algo a los ciudadanos americanos, y ese es el problema cuando tienes muchos mensajes. La crítica fundamental que él tiene es que su política hacia el Estado Islámico no ha sido clara, no ha sido definido y que ha sido parte del crecimiento de mucha duda. Y eso no viene, esa crítica realmente no viene de los republicanos, ese viene del exsecretario de Defensa Bob Gray, del exsecretario de Defensa Leon Panetta, del ex subdirector de la CIA Michael Morell, de la misma Hillary Clinton, gente que trabajaron con él y que han cuestionado cómo ha sido la guerra contra el terrorismo y la guerra contra el Estado Islámico en la Casa Blanca y particularmente en el Consejo Nacional de Seguridad. Esa crítica es la que él no responde. ¿Cómo toma él decisiones? ¿Cómo se rodea? Ese es el problema que la gente está diciendo. Es decir, el Pentágono y todo lado lo que critica es disfuncional la Casa Blanca, es disfuncional el Consejo Nacional de Seguridad que le reporta, que es, digamos, el staff personal del presidente de la República, y a eso no le hizo caso. Si se vieran cambios de repente, si de repente ven figuras nuevas, gente con un poco más de credibilidad ocupando puestos, en vez de gente que están ahí por lealtad, yo creo que la gente diría, aquí hay una visión más completa en vez de un discurso muy bien elaborado. Ese es el gran riesgo. Y como Michael dice, el problema fundamental, dices tú, es que no haya otro ataque. Es decir, definitivamente esa es la función del presidente de los Estados Unidos. George Bush fue presidente cuando el primer ataque y pudo irse sin que hubiera el segundo. El problema de Obama es que es una persona que llegó por el rechazo a Bush, pero está sentado todavía con unos cuantos meses por delante con la posibilidad que él sea al que le llegue el segundo gran ataque. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pedro Burelli por haber estado acá, Michael Shifter, José López Zamorano, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.